Buenos días hermanos, el Señor les bendiga esta mañana de día domingo 17 de mayo. Ha pasado bastante rápido este año y gracias a Dios que podemos volver a reunirnos esta mañana para compartir su palabra. Amén. Como usted ya puede ver en pantalla, continuamos el estudio del Evangelio según San Juan. Amén. Y en esta ocasión nos corresponde hablar acerca de eh, gracia sobre gracia, que fluye desde la plenitud de Cristo. ¿Amén? Para esto vamos a vamos a estar estudiando los versículos 15 y 16 de San Juan, capítulo 1. Amén. Bien hermanos, el Señor les bendiga. Antes de comenzar vamos a orar al Señor para que nos dirija esta mañana. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias Señor por tu misericordia. Señor, porque solo en tu gracia y en tu misericordia nos permites estar un día más, Señor, para compartir de tu palabra, Señor, para reunirnos en torno, Señor, a esta lección, a esta tu palabra, Padre eterno, para poder aprender, Señor, acerca de lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, Señor, que, Padre amado, corrijas lo que sea necesario corregir, Señor, que refuerces aquello que estamos haciendo bien, Señor mío, que guíes nuestro camino, Padre Santo, que guíes nuestros pasos, que guíes nuestra vida, Señor. Necesitamos de ti, Señor, para poder continuar, para poder seguir, Señor, cada día, Padre eterno. Señor, ten misericordia también, te rogamos de esta nación, Señor, que está enfrentando días difíciles, Señor. Padre eterno, esta nación, nuestra región, Señor, cada una de las ciudades, Señor, cada uno de los hospitales de este país, ten misericordia, Señor mío. Ten misericordia de la población, Señor mío, y fortalece a aquellos que trabajan, Señor, en el área de salud también, Padre eterno. Señor, por amor de tu pueblo, por amor de tu nombre, te rogamos, ten misericordia de esta nación, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos tu bendición sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada hermano y hermana que está escuchando este mensaje esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, comenzamos entonces este tema, esta lección, dando lectura a estos dos versículos, los versículos 15 y 16 de San Juan capítulo 1. Amén, como usted puede ver en pantalla, aparecen entonces estos versículos. Yo le voy a dar lectura desde mi Biblia. Amén, y dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Amén. La semana pasada, hermanos, ya vimos, ¿verdad? A partir de la lección que nos impartió el pastor, el versículo 14, en donde decía que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahora, el evangelista, hermanos, viene y se refiere nuevamente al testimonio fiel que Juan el Bautista dio acerca de Cristo. Amén. Juan dio testimonio de Cristo, como podemos ver ahí en el título de este slide. Y como la voz de uno que clama en el desierto, Juan habló acerca de Cristo, preparó el camino del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento clamaban para mostrar al pueblo sus pecados, ¿cierto? Pero en este caso Juan clama para mostrar al pueblo al Salvador, al Mesías. Este fue un testimonio proclamado públicamente para que todos pudieran oírlo. Juan dio testimonio con toda libertad y de todo corazón acerca de Cristo. ¿Y sabe qué? Juan predicó de una manera bien especial y bien particular, porque Juan el Bautista testificó de Cristo como quien está completamente seguro de la verdad que predica. Y creo que aquí tenemos un tema muy relevante, hermanos. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, como dice el versículo, este es de quien yo decía.
Como le decía, hermanos, quiero recalcar un punto particular y tiene que ver con la seguridad de Juan. Tiene que ver con la libertad y con el corazón que puso en esta tarea de testificar acerca de Cristo. Creo que aquí hay un tema demasiado relevante para nuestra realidad, un tema muy atingente a nuestra realidad y a nuestros tiempos, hermanos. Creo que en ocasiones nosotros como cristianos nos limitamos en la proclamación del Evangelio. ¿No le ha pasado a usted que a veces se autolimita en cuanto a la predicación del Evangelio? Hay tantas personas a las que quisiéramos predicar, ¿cierto? Eh, Muchas veces, hermanos, nos encontramos con... Muchas veces nos encontramos con algún vecino, con algún compañero de trabajo, ¿verdad? Con algún amigo que no veíamos hace mucho tiempo. Y usted piensa, ¿cómo cambiaría la vida de esta persona y su familia si abrieran su corazón para conocer al Señor? ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que usted quisiera hablarle a mucha gente acerca de Cristo? A la gente, no sé, al cajero del banco, ¿verdad? Al cajero del supermercado, a tanta gente con la que nos encontramos día a día, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿conocerán al Señor? ¿Conocerán esta realidad? ¿Conocerán esta vida que Cristo da? Pero no siempre les hablamos, hermanos. Y me gustaría que pudiéramos analizarnos y hacer la pregunta, hacernos internamente la pregunta, ¿por qué a veces los cristianos no hablamos con la misma libertad y seguridad como lo hacía Juan el Bautista cuando predicaba y anunciaba el Evangelio? O cuando predicaba y anunciaba a Cristo, más bien dicho. ¿Por qué no lo hacemos con esa libertad? ¿Por qué no lo hacemos con ese poder? ¿Por qué no lo hacemos con esa seguridad? ¿Es miedo? ¿Es inseguridad? ¿Es falta de fe nuestra? ¿Es que no estamos tan seguros de nuestra fe? ¿No estamos tan seguros de Dios tal vez? ¿No creemos que Dios pueda cambiar vidas? ¿No creemos que su mensaje tenga vigencia hoy? ¿Será, hermanos, que tenemos una fe tan limitada, ineficaz e insuficiente, que nos alcanza apenas para creer nosotros mismos a duras penas? Y claro, siendo así, ¿cómo podríamos predicar a otros? ¿Será que nuestra forma de vivir, nuestras actitudes, nuestras reacciones y acciones, nuestras bromas, nuestras malas formas, invalidan cualquier mensaje que quisiéramos entregar? ¿Y consciente o inconscientemente pensamos que no será bien recibido? Lo que quiero decir, hermanos, es que al analizarnos, ¿verdad? Y al hacer una introspección y preguntarnos por qué no siempre hablamos de Cristo, por qué nos refrenamos al hablar de Cristo, por qué muchas veces a algunas personas les hablamos, ¿verdad? Pero a otras no. Como que hacemos una especie de selección. Eh, Cuando pasa eso, hermanos, y cuando nos confrontamos a esta realidad, probablemente, hermanos, tengamos que reconocer, y seguramente tengamos que reconocer que el problema no está en el mensaje del Evangelio. El problema no está en Dios. El problema no está en el Espíritu Santo. El problema está en nosotros, hermanos. El problema está en nuestra falta de profundidad, nuestra falta de comunión con Dios y su mensaje. El problema seguramente está en nuestra falta de fe. El problema está en que tal vez pensamos que el deseo de predicar es algo nuestro y no de Dios. Probablemente es falta de adoración también. Probablemente es falta de comunión con Dios. Y es que tal vez estamos más preocupados de las cosas de este mundo, indiferentes a la gran tragedia de la humanidad que muere cada día sin conocer a Dios. Claro, es que no se puede entregar, hermanos, lo que no se posee. No se puede ofrecer con convicción lo que no se conoce en profundidad. Hermanos, al preguntarnos por qué tal vez no estamos cumpliendo a cabalidad esta gran comisión de evangelizar,
de hablar, hermanos, en todo lugar, en todo tiempo acerca de Cristo. Que en el fondo que nosotros seamos un foco de luz que alumbra a todo aquel que se relaciona con nosotros. Eso, hermanos, creo que no siempre ocurre. Siendo muy sincero y siendo muy franco, creo que no siempre ocurre, hermanos. No siempre hablamos de Dios. No siempre mostramos a Dios en nuestras actitudes. Y quizás lo único que tengamos que decir es que probablemente estemos fallando, hermanos. Estemos fallando en la gran comisión. Y es que nos falta aún por crecer, nos falta aún por madurar en Cristo. Esto lo digo, hermanos, primero que todo desde mi realidad. Es posible que tal vez usted diga, no me siento representado por lo que el hermano Manuel está mencionando. Y si es así, hermanos, y en realidad usted sí está cumpliendo la gran comisión, en todo lugar, en todo momento, y usted está mostrando a Cristo con sus actitudes, con sus palabras, con todo su ser, y usted tiene una comunión profunda, estable, real con Dios, entonces, hermanos, yo le doy gracias a Dios por su vida. Pero debo decir, hermanos, que la mayoría de nosotros tenemos muchas cosas que mejorar. La mayoría de nosotros, hermanos, somos imperfectos, propensos a fallar, propensos eh, a errar, propensos a caer muchas veces en las trampas del enemigo. Pero bueno, hermanos, Juan el Bautista no tenía los conflictos internos, la falta de fe y las trabas que nosotros llevamos a cuestas. Juan, completamente consagrado a Dios, predicaba con total libertad y con todo el corazón, completamente seguro de la verdad que predicaba, completamente seguro del poder que había en este mensaje. Completamente respaldado se sentía Juan el Bautista en el mensaje que entregaba. Juan había dirigido la atención de la gente hacia uno que había de venir después de él, de quien él era el precursor, es decir, el que corre delante. Juan entonces, hermanos, no había buscado que la gente centrara su atención en él. Juan el Bautista sabía que tenía una tarea, sabía que tenía un rol, pero que esto consistía en dirigir la atención de sus oyentes, de sus discípulos, hacia otro que tendría que venir después de él. Amén. Uno que venía después de él, que es antes de él, ¿verdad? Porque era primero que Juan. Y aquí tenemos otro tema muy relevante y atingente a nuestros tiempos, hermanos. Juan, con total humildad, claridad y fuerza, dirigió la atención de sus oyentes hacia Cristo. No quiso para sí fama alguna, no buscó popularidad, no quiso aplausos, no quiso un megatemplo, no quiso un mega escenario, no quiso 3.000 miembros en una iglesia, ¿verdad? No le interesaban los números, no vestía a la moda, ¿cierto? En cambio, Juan el Bautista, hermanos, tenía como templo el desierto de Judea y el río Jordán. Su escenario fue probablemente una roca, un montículo de tierra que le permitía estar en alto, ¿verdad? Y poder hablar a todos aquellos que se reunían a escucharle. Su única luz fue la del sol abrasador en el desierto y su vestido, pelo de camello con un cinto de cuero en su cintura. Juan, hermanos, no hizo nada que pudiera desviar la atención de sus oyentes hacia algo que no fuera Cristo, el Mesías, el Salvador. Y aquí podemos ver también una gran diferencia entre Juan el Bautista con lamentablemente tantos líderes cristianos de hoy que en el fondo lo que buscan es tener atención, tener reconocimiento. ¿Se imagina usted qué diría el Juan el Bautista si pudiera venir hoy y ver alguno de nuestros cultos? Me refiero a iglesias,
eh, donde pseudo apóstoles, ¿verdad? Eh, Han armado toda una estructura en sus cultos, ¿verdad? En donde pareciera que la atención no se dirige, no se enfoca hacia Cristo, sino más bien hacia otras cosas, ¿cierto? Tristemente, en muchas iglesias de estas que le menciono, la atención se ha desviado hacia el tecnicismo, hacia las luces, hacia los líderes sedientos de reconocimiento, hacia la mentira de doctrinas que enfocan o se enfocan en la prosperidad, en la riqueza, en el bienestar continuo, etc. ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Qué tremenda diferencia en Juan? Juan procuraba, hermanos, procuró siempre que su mensaje estuviera enfocado en Cristo, en aquel que debía venir después de él. Los demás profetas antiguos, hermanos, se habían referido a Cristo a distancia, como viéndolo por fe, pero Juan pudo señalarle con el dedo, tal como usted puede ver ahí en este pasaje que está en pantalla, ¿verdad? Donde dice, este es de quien yo decía. Juan tuvo el privilegio de señalar a Cristo. Los demás profetas antiguos habían referido a Cristo a distancia, como viéndole por fe, pero Juan pudo señalarle con el dedo. Amén. Segundo punto, hermanos. Juan dice, cuando da testimonio de Cristo, él dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, es decir, superior a mí, y es antes de mí. Jesucristo era el Hijo del Altísimo, tal como el ángel Gabriel dijo cuando apareció a María anunciando el nacimiento de Cristo. En esa ocasión el ángel Gabriel le dijo a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Juan era un gran hombre de Dios, hermanos, un gran hombre de Dios, un gran profeta, pero estaba decidido a darle todo el honor, toda la gloria y toda la preferencia a quien correspondía, que era Jesucristo. Asimismo, todos los servidores de Cristo, hermanos, debemos preferir al Señor y los intereses del reino de Cristo y no los propios. Juan da una buena razón, hermanos, para decir que Cristo es antes de él. Y lo podemos ver, ¿verdad?, en el final de este versículo 15, donde dice, porque era primero que yo. Lo era en cuanto a tiempo, pues Jesús es eterno, y por lo tanto, anterior a Juan, anterior a Abraham, anterior a Moisés, ¿verdad?, anterior a Adán, Cristo es eterno. Pero también en cuanto a dignidad, pues Jesús era el Señor, y Juan no se sentía digno siquiera para desatar a Jesús la correa de su calzado. Dice un versículo, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y eso se encuentra también en el capítulo 1 de San Juan. Amén. Tercer punto, hermanos. Dice el versículo 16 de este capítulo 1, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora Juan el Evangelista, hermanos, vuelve a hablar acerca de Jesús. Ahora estamos hablando de Juan el Evangelista, no de Juan el Bautista. Todos los creyentes genuinos, hermanos, reciben la gracia de la plenitud de Cristo. Todos los seres humanos pueden vivir de esa plenitud de Cristo, porque esta gracia, que fluye de la plenitud de Cristo, es como un manantial que nunca se agota, por muchos que sean los que de él tomen. Está a disposición de todos cuantos le reciban por fe. Esto, hermanos, excluye toda jactancia, pues todo lo hemos recibido de parte de él. Todo, hermanos, se lo debemos a él. Todo se lo debemos a Cristo. Por otra parte, hermanos, nadie es tan pecador que no pueda alcanzar la gracia del perdón
y de la adopción de hijo de Dios. Amén. Entonces, dice Juan el Evangelista, porque de su plenitud tomamos todos. Amén. Y la siguiente frase que menciona Juan el Evangelista dice, y gracia sobre gracia. Y es que todo lo que hemos recibido de Cristo, hermanos, se resume en esta palabra. Se resume en la palabra gracia. Gracia que es un favor inmerecido de parte de la buena voluntad de Dios hacia nosotros. Así como la rama del árbol recibe la savia de la plenitud de la raíz, y el aire recibe la luz de la plenitud del sol, así también nosotros recibimos la gracia de la plenitud de Cristo. Gracia sobre gracia. Esto, según algunos estudiosos, hermanos, significa que los creyentes vamos recibiendo sucesivas oleadas de gracia, continuas bendiciones de parte de Dios en Cristo. Se me viene en este minuto a la mente ese texto que dice que, parafraseando, ¿verdad?, que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, estas oleadas de gracia las recibimos conforme a la necesidad de cada momento, de forma oportuna y en la intensidad necesaria. Gracia sobre gracia. Porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos aquellos que hemos creído y recibido a Cristo en nuestras vidas. En Cristo encontramos una maravilla que conduce a otra maravilla, y todas verdaderas. Las maravillas que encontramos en Cristo, hermanos, no son sucedáneos, no son aparentemente bendiciones, no son aparentemente gracia. Son gracias sobre gracia y cada una de ellas verdaderas. Les pido disculpas, hermanos, mi perro en este minuto le dio por ladrar, así que eso es lo que ustedes escuchan de fondo. En Cristo, hermanos, encontramos una maravilla que conduce a otra maravilla, y todas verdaderas. Por ejemplo, cuando viajamos por una carretera muy bonita, hay hermanos de nuestra iglesia, ¿verdad? Me acuerdo cuando el hermano Andrés y la hermana Rosita nos contaban que viajaron por la carretera austral, que creo que debe ser una de las carreteras más hermosas de nuestro país. No tengo la dicha de conocerla, pero sí espero poder conocerla en algún momento. Y cuando viajamos por una carretera como esa, hermanos, vamos disfrutando cada paisaje, una vista tras otra. Y en nuestra mente pensamos que no puede haber un paisaje más bello. Pero al tomar una nueva curva, se nos descubre un nuevo paisaje aún más maravilloso. Eso es lo que ocurre con Cristo, hermanos. Cuanto más sabemos de Él, más maravilloso nos resulta. Cuanto más vivimos con Él, más encantos descubrimos, más verdades encontramos. Gracia sobre gracia, maravilla tras maravilla. Y Dios va actuando en nuestras vidas, y va actuando en nuestros corazones, va obrando en nuestras mentes, va transformando nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, de conducirnos, y nos va perfeccionando día tras día. Gracia sobre nuestras vidas, hermanos. El trabajo y la obra que Dios hace sobre nosotros y en nosotros, hermanos, no es algo que ocurra instantáneamente, hermanos. Sí hay cosas que Dios hace de un momento a otro, ¿cierto? En un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Dios, cuando creemos en Él, ¿verdad?, nos da el nuevo nacimiento, nos regenera, ¿verdad?, nos adopta como sus hijos. Esas cosas ocurren de manera instantánea, pero hay cosas que Dios va trabajando en nuestras vidas, hermanos, y que a veces transcurren muchos años, hermanos, incluso décadas. Y Dios sigue obrando, y Dios sigue actuando, y Dios sigue perfeccionándonos en Él. Y una vez que Dios termina de trabajar un área de nuestras vidas, pasa a otra y a otra y a otra.
Y a pesar de que a veces nos pareciera duro, ¿verdad? A veces nos pareciera fuerte tener que estar sometidos a este perfeccionamiento, a este trabajo que Dios va haciendo en nosotros, hermanos, al mirar atrás no podemos hacer otra cosa que darle gracias a Dios por la obra que Él hace cada día en nuestras vidas. Y es así como Dios va trabajando nuestro carácter, va trabajando nuestra manera de pensar, va trabajando el amor en nuestros corazones, la misericordia, la verdad, ¿cierto? Y usted puede mirar hacia atrás y compararse eh, con cómo era hace 5, 10 años y usted se da cuenta de que sus objetivos, ¿verdad?, en la vida eh, son completamente distintos, que su manera de responder, de reaccionar, que su manera de pensar, ¿cierto?, de enfrentar la vida es completamente distinta. ¿Por qué? Porque Dios y Cristo, ¿verdad?, va derramando sobre nosotros gracia sobre gracia. Por lo tanto, hermanos, esta es probablemente la forma que tiene Juan, el evangelista, para expresar lo ilimitado que es Cristo. Juan entonces habla de la plenitud de Cristo, que está disponible para todos y de la cual todos hemos tomado y gustado, y gracia sobre gracia. Puede que sea su forma de decir que a la persona que vive en compañía de Cristo le amanecerán nuevas maravillas en el alma que le iluminarán el entendimiento y le encantarán el corazón día tras día. Viene a mi mente en este momento eh, una experiencia de una persona muy querida para mí. Ella ya tiene 70 años aproximadamente y hace poco tuvo una situación eh, con alguien de su familia y tuvo un dolor muy profundo y recuerdo haberla visto llorando, sufriendo, ¿verdad?, por este familiar, por esta persona, ¿cierto? No entendiendo tal vez qué era lo que Dios esperaba de ella. Y recuerdo muy claramente cómo de un momento a otro Dios abrió su entendimiento, Dios abrió su corazón, Dios cambió su forma de ver la situación, de ver, de enfrentar esto que le causaba tanto dolor y aprendió. Y cambió y aprendió y a pesar de que tal vez la actitud y la situación en sí no cambió, y la actitud de esta persona con la que ella tenía esta especie de conflicto no cambió, esta persona sí entendió, sí comprendió algo que Dios le hizo ver. Y ella pudo mirar la situación desde otra perspectiva. Y ella pudo, a sus 70 años, después de vivir toda una vida cristiana, a sus 70 años aprender una nueva lección eh, y obtener, por decirlo así, una nueva oleada de gracia de Dios para su vida. Y a esta persona, ¿verdad?, que yo particularmente vi junto a mi esposa, triste durante muchos meses, triste, llorando, sufriendo, de un día para otro, su panorama cambió. Y pasó de ser una persona angustiada por esta situación, sufriente por esta situación, a ser una persona feliz, dichosa, alegre, aunque nada había cambiado, aunque esta persona por la que ella sufría no había cambiado. Sin embargo, Dios tenía una nueva lección para ella, aún a sus 70 años. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cada día, cada momento de nuestras vidas, Dios tiene una nueva gracia para entregarnos, una nueva maravilla, una nueva verdad, una nueva lección. Y es así como Dios nos va perfeccionando día tras día. Amén. Dejemos entonces, hermanos, que Dios siga actuando en nuestras vidas, Dios siga actuando en nuestros corazones y seamos cada día perfeccionados. Porque perfectos no somos, hermanos. Cometemos errores día tras día, ¿cierto? Y necesitamos de Dios que nos corrija, que nos reprenda, que nos exhorte
y que nos guíe por el camino que Él ha trazado para nuestras vidas. Amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos, esta mañana. Yo estoy muy agradecido de poder compartir con ustedes esta palabra y espero en Dios que usted también sea grandemente bendecido. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Y vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar brevemente para rogarle al Señor que esta palabra haga vida en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, antes, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tú eres un Dios misericordioso, un Dios fiel, Señor. Danos la seguridad, Señor, que necesitamos cada día para hablar. Danos, Señor, el respaldo que necesitamos, Señor. El poder de tu Espíritu Santo, Señor, para hablar a otros, Señor, acerca de ti. Danos el momento, la ocasión, el lugar, Señor. El tema de conversación, Señor, para a partir del cual poder, Señor, hablar de ti, Padre amado, a tantas personas, Señor, que necesitan oír de ti. Y que mientras lo hagamos, Señor, tu Espíritu Santo empiece a hablar al corazón de aquel que oye, Señor. Tu Espíritu Santo empieza a redarguir, Señor, el corazón de aquel que oye tu mensaje, Señor. Que como Juan, Señor, con esa convicción, con esa libertad, con esa fuerza, podamos, Señor, hablar de ti a todos aquellos, Señor, con quienes nos relacionamos, Padre eterno. Y que nuestra vida, Señor, sea un foco de luz que alumbre, Señor, de esta luz que tú trajiste al mundo, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, ayúdanos también, Señor, a comprender los procesos, Señor, a descubrir cada día, Señor, también las maravillas que tú tienes y las verdades que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Agradecemos tu verdad, tu palabra y tu fidelidad, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga grandemente esta mañana.